a comenzar la clase del día de hoy. En la clase anterior vimos aspectos generales de la clase, como la bibliografía que se va a utilizar, el hecho de que deba de traer a la clase el código, el código civil. Perdón, compañeros, que interrumpa un poquito a veces la exposición. Solo doy ingreso aquí a los compañeros. Pues les comentaba, compañeros, hablamos sobre aspectos realmente generales, ¿verdad, compañeros? De hecho, cuando hablamos también de la contratación de los contratos, platicamos sobre la ubicación en la legislación del contrato, ¿verdad? En nuestro libro quinto, el Código Civil, en la segunda parte, pero también platicamos en dónde se ubica en la doctrina civil. Hablamos de lo que era el hecho jurídico, de lo que es el acto jurídico, del negocio jurídico, de que el hecho también de la situación del negocio jurídico bilateral es conocido como contrato, es decir, es una especie de negocio jurídico. Eso es el contrato. El día de hoy vamos a platicar, compañeros, sobre lo que es la historia del contrato. El contrato es una figura muy especial, compañeros, muy importante, que a lo largo de la historia se ha venido desarrollando precisamente porque desde tiempos inmemoriales el hombre ha desarrollado aspectos comerciales, mercantiles, ¿verdad, compañeros? Y con ese intercambio de bienes y servicios que casi desde que el hombre está sobre la se generaron, hubo necesidad de formalizar esas situaciones, ¿verdad? Entonces aquí se origina el contrato y situaciones en las cuales hay aspectos contractuales muy similares a los que tenemos en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, para comenzar, compañeros, vamos a abordar lo que en determinado momento se desarrolló en Roma. Recordemos que Roma, compañeros, era un imperio, ¿verdad? Entonces, un imperio que ha tenido suma influencia a lo largo de la historia. En su momento tenía mucha influencia militar, cultural y jurídica. Los romanos eran grandes estudiosos de los términos jurídicos de la legislación. Hay grandes jurisconsultos romanos que analizaron o dieron origen a determinadas figuras jurídicas, compañeros, que a lo largo del tiempo se han venido desarrollando o modificando o evolucionando más bien hasta llegar a las figuras que tenemos hoy en día. En el semestre pasado, para los que estuvieron conmigo, yo platiqué un poquito sobre los glosadores y los posglosadores. Los glosadores y posglosadores eran estudiosos de la legislación romana antigua en la Edad Media. Entonces ellos provocaron que en determinado momento esas figuras que existían en la edad antigua pudieran trasladarse hasta nuestros días, porque ellos analizaban y estudiaban precisamente esos libros antiguos, ya antiguos para esa época. Entonces, aterrizando en el tema de los contratos, en la época romana ya existían dos figuras, compañeros, dos figuras que se presentaban, ¿verdad? Unos eran los pactos y los otros eran los contratos.
Los pactos, compañeros, o pactum, ¿verdad? Recordemos que en Roma el idioma es el latín. Precisamente por eso es que hasta nuestros días existen latinazos, ¿verdad? Hay figuras que se conocen en latín precisamente como efecto de lo que eran los contratos, perdón, lo que era la Roma antigua, y los contratos no es una excepción, ¿verdad? Hay muchas cosas dentro de estas figuras que se ven o se describen en latín. Entonces, como les decía, estaban los pactos eran eh, acuerdos de voluntades, pero que no generaban un compromiso o un vínculo obligacional, ¿verdad? Entonces, si el deudor quería cumplir, cumplía, pero no tenía el acreedor esa potestad de poderlo hacer cumplir. Ya en esa época se suscitaba el hecho de que el acreedor podía en determinado momento no poder ejecutar la obligación. Precisamente en este punto podemos tocar el punto de las obligaciones sociales, abordar ese punto, y las obligaciones morales, ¿verdad? Esas obligaciones carecen de coercibilidad. El ejemplo que yo trasladaba, esto lo colocaba dentro de algunas clases en el semestre pasado, y les platicaba sobre el hecho de que si una persona quiere contraer matrimonio, pero no llega entacuchado o con traje, no quiere decir que no pueda contraer matrimonio, ¿verdad? Eso es una obligación social, no una obligación jurídica. O el caso de que una persona no quiera dar limosna, no se le puede obligar, es una obligación moral. Estas obligaciones carecen de coercibilidad, e igual pasa con los pactos. No había coercibilidad, ese poder para obligar a una persona a cumplir con una obligación, cosa que sí poseían los contratos. Los contratos tenían esa característica esencial, ¿verdad? Entonces, los contratos sí tenían coercibilidad, es decir, podían forzar al deudor a cumplir con la obligación que se negaba a realizar. Entonces, ahí es donde se presenta la coercibilidad. Y sí tenía los efectos jurídicos, los contratos en esa época. Fíjense que los contratos son muy, muy antiguos, y de hecho en nuestra legislación tenemos un contrato que es una evolución de los primeros contratos de la historia de la humanidad, que es el trueque, ¿verdad? Ese intercambio que había. Aquí en la actualidad tenemos, es la permuta, el contrato de permuta, que es un intercambio de una cosa por otra. Entonces, eso nos demuestra lo importante que han sido los contratos a lo largo de la historia y cómo han evolucionado a pesar de todas las situaciones que a nivel histórico se han presentado, cómo han evolucionado y se han presentado en casi todas las culturas, por no decir todas, por lo importante que es, por el intercambio de servicios y mercaderías que se han suscitado desde un principio. En este caso, en el caso de los romanos, ellos tenían esa situación, ¿verdad? Ellos tenían lo que eran los pactos y los contratos. Los contratos, a su vez, en Roma se dividían en dos, ¿verdad? Los contratos verdaderos y los cuasicontratos, ¿verdad? Los contratos verdaderos eran aquellos en los cuales aparecía consignado el consentimiento expreso de las partes o de los contratantes.
aparecía de manera expresa, ¿verdad? Los cuasicontratos, el consentimiento era presunto, no estaba debidamente establecido. Se asumía, se presumía que había un consentimiento, pero no era como los contratos verdaderos. Entonces, había una serie de figuras que orbitaban en esta situación, en la contratación en la época romana, pero eran algunos específicamente los que llenaban los requisitos de una contratación como la conocemos en la actualidad, que eran los contratos verdaderos. Entonces, como podemos ver, los romanos ya tenían una verdadera estructura jurídica en relación a lo que era la contratación, ¿verdad? Aparte de otras figuras que ellos ya habían desarrollado, en Roma ya tenían todo ese andamiaje jurídico, ¿verdad? Luego hubo una evolución en relación a los contratos y se aportó un nuevo elemento. Aparece el cristianismo. El cristianismo ha aportado algunos elementos para diversas figuras jurídicas. Para las obligaciones, aportó el hecho de que si la obligación no se cumplía, tenía que ejecutarse el patrimonio del deudor. Ya no el acreedor podía disponer del físico del deudor o esclavizarlo, ya no. Tenía que ir contra su patrimonio. Y eso ha llegado hasta nuestros días. Pero en el caso de los contratos, compañeros, en el caso de los contratos surge una situación especial. Recordemos que el cristianismo es una religión que pregona el amor, compañeros, ¿verdad? El amor al prójimo. Entonces ve las cosas de esa perspectiva. Entonces en este caso surge un elemento. El elemento se denomina buena fe, ¿verdad? Entonces, cuando los contratantes iban a celebrar un contrato, valga la redundancia, decía, mire, no nos vayamos al estricto sentido de la ley o al estricto sentido del derecho, strictus juris, no. Pues tenemos que tener también confiar en las personas, tenemos que tener confianza en ellas, tenemos que ir por la buena fe. Recordemos el amor al prójimo, toda esa filosofía que manejaba el cristianismo. Entonces, eso, compañeros, si bien es cierto, muchas veces agiliza la elaboración de un contrato o procura perfeccionarlo, pero sí hace que en determinado momento haya problemas y que la certeza jurídica esté un poquito en entredicho. ¿Por qué? Porque hay personas que no actúan de buena fe. Entonces, eso sí trae problemas. Este elemento, el elemento de la buena fe, sí evolucionó y llegó hasta nuestros días. De hecho, se utiliza en la legislación comercial de nuestro país. Está en el Código de Comercio. Buena fe. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que eso provoca que haya una celeridad en todas las contrataciones, ¿verdad? En la situación comercial. Entonces, este elemento pues lo podemos ver aquí, pero sí traía algunas situaciones un poco complicadas. El hecho de que, mire, celebremos el contrato solo con buena fe, eso realmente trajo algunos problemas.
Algo que ha llegado hasta nuestros días es el hecho de que hay contratos que se pueden, en la materia civil, se pueden manejar de manera verbal, pero es hasta un determinado valor, una determinada cuantía, son 300 quetzales. Si el valor del bien o de las obligaciones generan un valor mayor a 300 quetzales, el contrato debe de celebrarse por escrito, aun y cuando exista buena fe. Y eso es precisamente para evitar que en determinado momento existan problemas, hayan personas que vayan más allá de la buena fe, ¿verdad? Que actúen de manera maliciosa. Entonces, este se ve como un aporte que en determinado momento, en la época del cristianismo, se suscitó, ¿verdad? En la existencia de la buena fe. Pero resulta, compañeros, que al terminar la época antigua, realmente el Imperio Romano creció tanto que en determinado momento se dividió en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Entonces, para algunos historiadores es que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, es cuando se empieza a tomar a contar, a contabilizar la Edad Media. La Edad Media son aproximadamente 10 siglos, es un milenio, duró casi 1000 años. Y para algunos historiadores también termina con el descubrimiento de América en el año 1492. Se le conoce a la Edad Media por problemas que se suscitaron en esa época. Los avances tecnológicos, avances en todo sentido, fueron menores que en otras épocas. Por eso se le conoce como la época del oscurantismo. Entonces, durante esta época surgieron los glosadores y los posglosadores, que eran estudiosos de libros y leyes, tanto romanas como griegas. Entonces, para que no hubiera contradicción con la religión y todo esto, entonces ellos empezaron, y eso provocó que pudiera evolucionar estas figuras y llegar hasta nuestros días. Los glosadores y los posglosadores generalmente eran sacerdotes, eran frailes, ¿verdad? Y ese trabajo se realizaba en conventos. Resulta que en esa época, en la Edad Media, en la península ibérica, España como tal no estaba conformada. Habían diversos reinos, estaba el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de León. Entonces, dentro de uno de esos reinos, el reino de Castilla, tiene su rey, el rey Alfonso X. Entonces el rey Alfonso X genera una compilación de las normas que poseía el reino en ese momento, ¿verdad? Es un código, ¿verdad? Están codificadas, las codifica, genera un código. A ese código se le denominan las 7 partidas del rey Alfonso X. Entonces, dentro de esas partidas, el rey Alfonso X sí se toma el tiempo de analizar el asunto de la contratación, los contratos. Y es en la quinta partida en la que incluye todo lo relativo a lo que es los contratos o la contratación que se llevaba a cabo en Castilla. Entonces, eso es un antecedente ya un poco más moderno de lo que son los contratos. Y podemos ver que a pesar de que la Edad Media se caracterizó, para algunos autores era una época de pocos avances, podemos observar la importancia que tiene la contratación, porque aún teniendo muy pocos avances en tecnología, sí se enfocan
en la contratación, ¿verdad? Porque, quiera que no, existían ya en esa época traslados de dominio, ¿verdad? Habían transferencias de dominio, es decir, de propiedad, habían ventas, habían préstamos, ya existían los préstamos, ya habían contratos en los cuales había que establecer las normas o lo que en determinado momento iba a incluir el contrato, ¿verdad? ¿Qué se iba a otorgar de garantía? ¿Cuándo se debía de pagar? ¿Qué pasaba si no cumplían? Entonces, todo eso se generaba dentro del contrato. Se incluía ahí. Por eso era necesario que estuviera debidamente regularizado. Este es un antecedente bastante antiguo también, compañeros. Es en la Edad Media, ¿verdad? Entonces ya existían antecedentes de lo que era un contrato. Hay una situación bien especial y es que cuando terminó la Edad Media y en la época de los grandes descubrimientos, se afianzó más la figura del contrato. Y luego ya entramos a la época liberal. Ya hay ciertas situaciones que se presentan, ciertos hechos que tal vez uno los ve desde el punto de vista histórico o pareciera que fueran situaciones eminentemente militares o conflictos militares, pero que han traído efectos a nivel jurídico, ¿verdad? Como el caso de la Revolución Francesa. Ya aquí ya estamos, ya avanzamos más de la Edad Media. Recordemos que está la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, y en la actualidad se dice que estamos en la Edad de la Información, ¿verdad? Que ahora la información fluye, es un poco más sencillo. Pero dentro de la época liberal, ya más avanzados, surge la Revolución Francesa, compañeros. La Revolución Francesa aparece o se suscita en el año 1789. Esta situación que pareciera pues, es una revolución, diciendo, bueno, realmente son cuestiones de tipo militar o una guerra civil, pero trae aparejada una serie de acontecimientos que van a influir también a nivel jurídico, a nivel cultural. Entonces, aquí surge la Declaración de Derechos del Hombre, ¿verdad? Y del ciudadano. Pero también surgen las ideas de la igualdad. Recordemos que los postulados ahí, igualdad, libertad y fraternidad. Pero al momento de la igualdad surgen cierto tipo de elementos que van en relación a la igualdad, pero en la contratación, ya no solo a nivel a nivel cultural, sino a nivel legal, ¿verdad? Existe una serie de acontecimientos que generan que se constituyan determinadas obras, como el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Entonces, dentro del contrato social, Juan Jacobo Rousseau hace un análisis, ¿verdad? Plantea la existencia de un contrato moderno, pero hace un análisis del contrato en sí y plantea varios presupuestos. El primero es la economía liberal. La economía liberal que va a suscitarse dentro de esa Francia, ¿verdad? De esa época. Pero plantea también la igualdad en los contratantes. En teoría, cuando se celebra un contrato, los contratantes deben de estar en iguales condiciones.
pero muchas veces no es así. De hecho, se han suscitado figuras en la actualidad como las cláusulas abusivas, que es cuando hay una desproporcionada diferencia entre un contratante y otro. No están en el mismo nivel. Hay uno que va a aparecer o que va a obtener beneficios mucho mayores que el otro, de una manera desproporcionada. Entonces vemos que ya desde ahí se visualizaba esa situación, se tenía en consideración esa situación. El hecho de que existiera una igualdad de los contratantes, una conceptualización moderna del contrato, muy similar a la que tenemos en la actualidad, con figuras que se van a utilizar en la actualidad. Y por último, el último de los postulados que Juan Jacobo Rousseau planteó en su obra, aparte de la economía liberal, de la igualdad de las partes, es la autonomía de la voluntad. A ver, el compañero Gabriel Corado levantó la mano. Compañero Gabriel Corado. Yo creo que, bueno, continuamos. Entonces, como les decía, la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad, recordemos que este es un elemento esencial dentro del contrato, la contratación, la voluntad de las partes, ¿verdad? Esa manifestación de la voluntad. Entonces, las partes o los otorgantes ponen de manifiesto su voluntad para llegar a un punto en común, ¿verdad? Eso va a generar una nueva obligación o va a modificar una que ya existe o la va a extinguir. Entonces, a eso era lo que ya se refería Rousseau, ¿verdad? A la autonomía de la voluntad. Cómo la voluntad no puede o no debe de ser afectada. Y de hecho eso lo vamos a ver más adelante, compañeros, ¿verdad? Los vicios del consentimiento, ¿verdad? Cuando la voluntad se encuentra afectada, se encuentra viciada. Y una vez está viciada la voluntad, entonces eso puede incluso generar la nulidad, ¿verdad? Del negocio jurídico. Entonces vemos cómo a nivel histórico, paulatinamente, se fueron presentando muchas de las condiciones en relación al contrato de cómo se utiliza ahora. Hubo una evolución, ¿verdad? Evolucionó el contrato. Y a partir de aquí se toma ya como un contrato moderno, ¿verdad? Aquí con los postulados de Juan Jacobo Rousseau. He de decirles, compañeros, que es precisamente en Francia donde surge el Código de Napoleón, ¿verdad? El Código Civil francés, que tenía una profunda influencia en países americanos, así como en países europeos, ¿verdad? Por diversas condiciones que contemplaba. Y de hecho el Código Civil francés ya contemplaba también lo que era el contrato, cómo debía de realizarse, qué era lo que debía de contener. Entonces, realmente, en este caso, uno de los puntos esenciales, de los postulados esenciales, es este, ¿verdad, compañeros? La autonomía de la voluntad, ¿verdad? Ese acuerdo de voluntades que se va a suscitar, porque las partes llegan y acuerdan llegar a un punto en común. No es que simplemente se presenten, sino hay una especie de negociación y manifiestan su voluntad. Es por eso que él hacía constar esto. Decía que la voluntad debía ser autónoma. No debía de encontrarse viciada bajo ningún punto de vista. No debía de influirse de tal manera que afectara a los contratantes, que los contratantes en determinado momento no pudieran establecer libremente lo que a lo que querían llegar, lo que necesitaban,
sino que se veían obligados. Por otra parte, también hacía hincapié en la igualdad de condiciones que deben de tener los contratantes. Entonces, aquí, compañeros, nosotros podemos observar de una manera resumida cómo ha ido evolucionando el contrato a lo largo de la historia. Vemos que es un elemento esencial, un elemento primordial, compañeros, porque el intercambio de servicios, intercambio de bienes, es algo que se va a suscitar, ¿verdad? Algo que va a seguir pasando. Entonces se necesita un fundamento, ¿no?, para dar una certeza jurídica en estos casos, que es el contrato. Entonces vemos aquí también cómo está vinculado entonces el contrato con las obligaciones que vimos en el semestre pasado. Ya, el contrato en sí es una de las fuentes de las obligaciones y precisamente por eso es que ha sido tan importante, porque genera las obligaciones, pero les da arropa a estas obligaciones jurídicamente. Entonces, como podemos ver, desde tiempos inmemoriales, los contratos ya se presentaban. A nivel antiguo, era un poquito más con menos situaciones técnicas, ¿verdad? Vemos cómo ha ido tecnificándose de manera jurídica esta situación. Entonces, posteriormente a esto, nosotros ya vamos a empezar a abordar los elementos que tienen los contratos para poder establecer una contratación sin problemas y que no se afecte básicamente la autonomía de la voluntad y que eso produzca un contrato que no pueda en determinado momento ser susceptible a algún tipo de acción, ¿verdad? Entonces, posteriormente ya veremos cada uno de los contratos, incluso vamos a abordar la permuta, ¿verdad? Que es, como les decía, uno de los contratos más antiguos que existe en la humanidad. Está basado en el trueque y aún se sigue utilizando, aún está contemplado dentro de nuestra legislación civil. ¿Tienen ustedes alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna observación de este tema? Yo sé que este tema fue más de cuestiones históricas, ¿verdad? Más que sobre cuestiones meramente jurídicas, pero esto da una buena base para que podamos entender la importancia de esta figura. ¿Alguna observación, compañeros? ¿Alguna inquietud? Oh, claro, Alex, gracias. Muy bien, compañeros. Miren, yo les quería preguntar, ¿les llegaron las diapositivas? Sí, Excelente, licenciado. Buen tiempo. Gracias, muy amable. Muy bien. Sí, gracias. Sí, licenciado. Si a alguno de ustedes les hace falta las diapositivas del martes, pueden solicitarla al grupo de WhatsApp, ¿verdad? A la administradora para que se las remita nuevamente. A ver, el compañero gendarme Vitalino Vázquez levantó la mano. Solo quería comentarles que al final entonces el origen de los contratos, digamos que viene del código de Napoleón y también del código de Roma, digámoslo así, ¿no? Es que fíjese que yo les planteaba esto del Código de Napoleón o lo que había sucedido en Francia o incluso lo de la Edad Media para que se pudiera observar cómo a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, pero siempre ha estado presente la figura del contrato, porque esto lo que presenta es la gran importancia que reviste esta figura. Siempre ha estado presente casi en todas las culturas. Bueno, realmente en todas las culturas, de una u otra manera. Entonces, ya desde esa época, ya desde la Edad Media, ya había alguna codificación, es decir, existía ya leyes que trataban de regular la contratación. No sé si respondí su pregunta, compañero.
Sí, y también quería comentarle, ¿verdad?, de que yo tengo entendido de que el código de Francia Ujú. tiene conceptos del mismo código, ¿cómo explicarlo? Del código de Roma, ¿verdad? Es como que tenía los mismos conceptos y también ideas, algo así tengo entendido, ¿verdad? Sí, es que fíjese que lo que pasa es que en el caso de Napoleón, Napoleón era un estratega. Bueno, eso es lo que se conoce más de él, ¿verdad? Que un estratega militar, pero también como sometió a diversos países o alguna cuestión similar, también se fijó y estudió y analizó lo que era la legislación de cada país. Entonces, en este caso, él solicitó a varios juristas, connotados juristas franceses, que elaboraran un código. Y las figuras romanas que han sido realmente, han evolucionado muy poco, ¿verdad? Están tan bien hechas que eh, se aplicaron a muchas, son atemporales prácticamente, ¿verdad? Se han aplicado en muchos momentos de la historia. Los tomaron una parte de ahí, es decir, están influenciados también por el derecho romano. Y precisamente por eso es que se dice que hay una profunda influencia también en el Código Civil francés por parte de los romanos. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Muy bien. Entonces, compañeros, yo hasta aquí dejaría la clase del día de hoy. Entonces nos veríamos el día martes. El día martes ya sería la primera clase presencial. Que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Nos vemos entonces el